En Mateo 11, 2 al 3, como leyó mi hermana querida, vamos nuevamente a buscar esa lectura, Mateo 11, 2 y 3. Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Acompáñenme en una oración en este momento. Señor, que estás en los cielos nuevamente. Hemos orado, hemos cantado, Señor, pero sentimos la necesidad de que tú nos hables nuevamente. Porque sin duda en este lugar y los hermanos que están en línea, hay alguien que está pasando por situaciones terribles, donde el ánimo no está ni siquiera para orar. Padre amado, danos tu aprobación en este momento y háblanos. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Alguna vez, querido hermano, usted ha tenido dudas de algo o de alguien? Qué feo es cuando las personas dudan, ¿no es cierto? Cuando duda de alguien. No sé, querido hermano, si tal vez en tu vida espiritual tú has dudado de Dios. ¿Alguien ha dudado de Dios? ¿Alguien le ha hecho preguntas a Dios en el momento de su necesidad? Yo confieso, hermanos, de que sí, yo lo he hecho en más de una ocasión. Pero pregunto en este momento si el dudar es pecado. ¿Es pecado dudar? ¿Es pecado preguntarle a Dios algo? ¿Es pecado eso? ¿Qué usted opina? Déjeme decirle, hermanos, que para mí el dudar no es pecado. Dudar, preguntarle a Dios algo no es pecado. Porque la duda algunas veces puede hacer que nos ayude a avanzar por fe. Pero escuche lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que el cristiano tiene que vivir una vida dudando todo el tiempo. Estoy diciendo que hay ocasiones, hay circunstancias en las cuales por nuestra humanidad pecaminosa dudamos, preguntamos. Y en esta mañana es mi propósito presentar algunas clases de dudas. Hay muchas, pero estas son las que se aplican a mi vida en este instante. Ok, gracias. Vamos a hablar un poquito acerca de diferentes dudas, preguntas que muchas personas tienen. Una de ellas es clasificada como la duda intelectual. ¿Y qué es eso? La duda intelectual. La duda intelectual, hermano, son aquellas que frecuentemente plantean aquellas personas que están afuera de la iglesia. Personas que no son tal vez cristianas o se identifican con alguna denominación. Preguntas tales como la siguiente, dudas como las siguientes: ¿es verdaderamente la Biblia la palabra de Dios? Personas que han escuchado, tal vez saben de Jesucristo y dicen: ¿es realmente ese Jesús el Salvador? ¿Murió Él en la cruz? ¿Eso es cierto? ¿Será de que los muertos algún día van a resucitar? Son preguntas intelectuales. ¿Será de que la Biblia y sus misterios son ciertos? ¿Qué tal del gran diluvio? ¿Es cierto eso? Son preguntas, son dudas intelectuales. Hay otra duda, y esa es las dudas o preguntas espirituales. Y esas se aplican a mí. Se aplican a aquellos que se consideran cristianos dentro de la iglesia. Dudas, preguntas espirituales. Por ejemplo, ¿será que es cierto que yo estoy aquí en esta iglesia?
¿Será que soy salvo? ¿Será de que Dios perdonó mis pecados? ¿Será de que he dejado mi pasado? ¿O usted nos ha preguntado eso alguna vez? ¿Será que es cierto de que el Espíritu Santo me puede convencer de mis pecados y me puede transformar? Porque aún en mi vida, dirán algunos, hay recuerdos del pasado que me atraen. Son preguntas espirituales, dudas. ¿Quién las ha tenido? ¿Solamente yo? ¿2, 3, 4, 5, 6? Se levantaron las manos. Le dio ánimo. Preguntas, dudas espirituales. Hay dudas circunstanciales, por las circunstancias de la vida. Y esto, hermano, creo que nos envuelve a todos nosotros. Preguntas, dudas, los por qué de la vida. ¿Alguna vez usted ha preguntado por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Preguntas, dudas circunstanciales. ¿Por qué se rompió mi matrimonio? ¿Por qué murió mi esposa? ¿Por qué se murió mi abuelito? ¿Por qué el accidente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Le ha sucedido eso a usted? ¿Por qué, Dios, eres injusto conmigo? Son preguntas, dudas circunstanciales. ¿Y qué tal de las dudas doctrinales? ¿Le ha pasado a usted de que cuestiona la doctrina? ¿Cuestiona el evangelio? Y usted dice, ¿será cierto que el sábado es el verdadero día de reposo? Algunos que lo cuestionan. Hay algunos que tienen dudas. Hermano querido, si usted tiene una duda, una pregunta doctrinal, yo le aconsejo que vaya de rodillas y le pida a su Dios que le ayude. Le pido de que por favor le pida a Dios que le ayude. Vamos a hablar un poquito acerca de, ya lo dijimos, acerca de la naturaleza de la duda. Hay personas que opinan y piensan que si alguien tiene una duda, eso es pecado. Eso es pecado. Y piensan que la duda es lo contrario a la fe. Le pregunto, ¿es la duda lo contrario a la fe? ¿Sí o no? ¿Y usted opina? ¿Sí? No. ¿Es la duda, las preguntas a Dios contrario a tener fe? No. La incredulidad es lo contrario a la fe. Porque hay personas que son incrédulas a lo que es obvio. Eso sí es pecado. Porque se refiere cuando uno deliberadamente, hermano querido, rechaza el llamado del Espíritu Santo. Muchas veces, querido hermano, esa incredulidad viene de lo más interior de nuestro ser. Viene de nuestro Egipto. Porque está ahí, seamos honestos, está ahí todavía. Muchas personas piensan que tener duda es un pecado imperdonable. Pero ¿lo es o no lo es? No, hermano, no lo es. Porque la palabra de Dios nos dice claramente de siervos de Dios que dudaron de Dios en ciertas situaciones, como Job, como David y como otros. Pero Dios, en su misericordia, no los condenó, porque ellos en sus dudas llegaron a reconciliarse con Dios. Y yo no sé, hermanos, si este mensaje es para usted, pero es para mí, es para mi vida. ¿Usted escuchó la expresión el luchar con Dios?
En la lección de la escuela sabática la semana pasada lo estudiamos, ¿no es cierto? Luchar con Dios, luchar con Dios. Pero vamos a poner la palabra luchar entre comillas. ¿Será que luchando con Dios es una señal de que queremos desarrollar nuestra fe? ¿Es o no es? ¿Qué significa luchar con Dios? Mire que no estoy diciendo luchar contra Dios, estoy diciendo luchar con Dios. Si usted me acompaña en Génesis 32, versículo 24 a 27, esto lo estudiamos la semana pasada, pero queremos poner contexto. Génesis 32, 24 al 27 dice: así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Versículo 26, y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Esta historia usted se la conoce de memoria. Y vemos la imagen de Jacob luchando con un ángel del Señor. Y sabemos la historia. Luchando con Dios, entre comillas. Hermano, luchar con Dios significa perseverar. Significa insistir. Significa velar, significa orar y muchas veces significa llorar por la bendición de Dios. Pregunto, ¿cuántos de los aquí presentes están luchando con Dios? ¿Usted no está luchando con Dios? ¿Cuántos están perseverando en la fe? Tal vez tú, querido hermano, estás luchando con Dios por esa bendición que tú dices: Señor, yo la necesito. Tú sabes que la necesito. Hermano querido, yo he luchado con Dios por los últimos 12 meses, 14 meses ya. Y el aguijón está ahí. Pero por la gracia de Dios, Él ha bendecido. ¿Cómo? Yo no lo sé. Pero luchar con Dios, querido hermano, significa perseverar con Él. Pero yo no sé, hermano, si tal vez nosotros estamos luchando con Dios, pero al mismo tiempo estamos bloqueando a Dios para que nos dé su bendición. No lo sé. Y Dios está reteniendo esa bendición porque nosotros la estamos bloqueando. Pero el mensaje de esta mañana, parte del mensaje es: sigue luchando con Dios, pero deja el pecado a un lado. No pongas obstáculos a las bendiciones de Dios, porque Él no cobra, son gratis. Ya porque estás en una situación dolorosa en tu vida, ¿significa que Dios no está contigo? Esos son los porqués de la vida, ¿no es cierto? Agárrate de Dios. Suplica a Dios que te dé valor. Jacob, el ángel de Jehová, le dislocó, ¿qué cosa? ¿Qué le dislocó? La cadera, como una señal, como un recordatorio constante de su fidelidad. Y muchas veces, querido hermano, tenemos que pasar por situaciones que nos dejan cicatrices, que nos dejan tal vez ciertos recuerdos. Y el Señor lo permite para que te acuerdes de dónde viene tu socorro. El socorro viene de Jehová. Hablemos un poquito acerca de la duda. ¿Qué es la duda? ¿Qué es la duda? Y para eso leímos al principio Mateo 11, 2 al 3. Y obviamente estamos hablando aquí de ¿quién? De Juan el Bautista. Hemos escuchado mucho de Juan el Bautista.
Y Jesucristo dijo de que Juan el Bautista fue the best, el mejor de los mejores. Lo dijo Jesús. Juan se encontraba confuso, aturdido, confundido en una prisión, injustamente. Hermano, cuando nosotros estamos en prisiones de las que nosotros conocemos personalmente, ¿nos confundimos o no nos confundimos? ¿Nos estresamos o no nos estresamos? ¿Empezamos a dudar de Dios, sí o no? Ay, Señor, pero ¿por qué razón? Juan, estando en la prisión, le dice a algunos de sus discípulos que Jesucristo está predicando por ahí y le manda un recadito y le dice: pregúntenle a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Hermano, ¿qué clase de pregunta es? Por favor, ¿por qué le pregunta Juan el Bautista a Jesús eso? ¿Conocía Juan a Jesús? Se conocían, ¿verdad? ¿Qué eran ellos? ¿Qué eran ellos? Eran primos. ¿Cómo podía este hombre de Dios hacer tal pregunta a Jesucristo? ¿No fue Juan el Bautista quien bautizó a Jesús? Sí, ¿verdad? ¿Y qué manifestación hubo en su bautismo? ¿Quién habló? ¿Y qué dijo Dios? Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Lo escuchó Juan, sí o no? ¿Y por qué duda aquí entonces? ¿Será que usted está esperando escuchar la voz de Dios para que creer? ¿Será que usted dice, bueno, hasta que tú no me hables, yo no creo? Pero mire, hermano, aquí está Juan el Bautista, que estuvo ahí presente, bautizó, sabía quién era el Mesías, pero ahora se encontraba en un problema y dices, ¿eres tú el Mesías? ¿O será que estamos esperando a otro? Por la situación personal de él. ¿Tenía dudas Juan? ¿Tenía dudas Juan? Claro que tenía dudas. Estaba confundido. Pero al menos él hizo la pregunta. Hizo la pregunta. ¿Eres tú el enviado? ¿O será que esperamos a otro Salvador? Hermano, pero yo quiero enfocarme un poquito en la respuesta de Jesús. Jesús se enojó. ¿Eso dice la palabra? Jesús le dijo, pero chico, ¿y entonces? ¿Qué es eso? ¿Por qué tú me envías mensajeros a preguntarme tal cosa? No, hermano, Jesús no responde de esa forma. Jesús no lo tiró por ahí, no lo hizo pasar ridículo. Jesús solamente le ofrece pruebas a los discípulos para que le digan a Juan lo siguiente. Le dice en pocas palabras, díganle a su maestro lo que ustedes ven acá. Los ciegos recobran la vista, los paralíticos andan, los leprosos son curados, los sordos escuchan, la resurrección yo le he dado. El evangelio de poder es proclamado. ¿Es suficiente prueba para que Juan crea? ¿Es suficiente prueba para ti? Me encanta mucho la respuesta de Jesús. Jesús esencialmente dice lo siguiente, hermano: díganle a Juan que entiendo sus dudas, pero yo no dudo de él. Él es mi siervo todavía. Díganle a Juan que sigue siendo mi escogido. Díganle a su maestro Juan que yo creo en él. Hermano querido, ¿tienes dudas de Dios? Algunas veces
No permitas que Jesús tenga dudas de ti, de tu fe. Eso es peligroso. Juan el Bautista seguía siendo el escogido de Jesús. Con sus dudas, con sus problemas, con sus preguntas, Jesús conocía el corazón de Juan. ¿Conoce Jesús tu corazón? ¿O será que estamos ocultando de alguna forma lo que está en nuestro corazón? Yo pregunto en esta mañana, querido hermano, si Jesucristo podría decir lo mismo de nosotros en esta mañana. Conozco tus dudas, entiendo tus dudas, pero dudo también de tu fe. Eso es terrible. ¿Sabe, querido hermano? A través de los tiempos, a través de la historia, siempre han existido personas con dudas. Siempre. Leí en un lugar, no me recuerdo en dónde, algo de esto, y un pastor decía lo siguiente, muy interesante lo que él dijo. A la entrada de los templos, ¿qué es lo que usted veía afuera, casi a la entrada del templo? Usted ve ¿qué? Un rótulo. ¿Y qué dice el rótulo? ¿Qué dice el rótulo? ¿Qué dice el rótulo? Iglesia Adventista del Séptimo Día, cultos, Pero ahí también debería estar otro rótulo. Y debería de decir, bienvenidos escépticos. Bienvenidos aquellos que tienen dudas. Pasen adelante, siéntense por favor. Bienvenido aquel que tiene duda de que es salvo. Por favor, entre, siéntese a mano izquierda. Bienvenido aquel que está inseguro de su vida y que busca la verdad. Siéntese por acá. Bienvenido si está buscando del amor de Dios. Hay personas escépticas y están sentadas aquí en esta mañana. Yo soy una de ellas. Ahora bien, querido hermano, ¿cómo podemos pasar de lo que es la duda a lo que es la verdadera fe? Dijimos que la duda no es pecado, ¿verdad? No, no es pecado. Dijimos que no es pecado. Pero usted no puede permanecer en la duda todo el tiempo. Tiene que haber un cambio. Porque muchas veces dijimos que la duda puede impulsar a un reencuentro con el Señor, verdaderamente hablando. No es la duda, hermano. Es que si permaneces en la duda y haces fe de tu duda, no, que la duda te impulse a buscar más a Cristo para que sea fortalecido. Tenemos que admitir nuestras flaquezas, tenemos que ir de rodillas, porque Dios no es frágil. Dios no es frágil. Él puede manejar tus dudas, cualquiera esas sean, porque Él es Dios. Dios es poderoso, hermano. Porque Dios, el que dirige el universo, el que dirige cada detalle, no le molestan tus dudas, no le molestan tus quejas, no le molestan tus preguntas. Es mejor dice, dale, tienes dudas, dime. Y no solamente son las tuyas, sino las de todo el mundo. Así que Dios es poderoso para sugiriéndole. Querido hermano, quiero compartir en este instante de unos ejemplos bíblicos, personajes bíblicos que usted conoce, pero que tenían dudas. Dudaron algunas veces, pero en el momento de la verdad, en el momento de la decisión, ellos se apoyaron en su fe para seguir adelante. Uno de ellos es Noé. Noé, Dios le dio un mandato que construyera, ¿qué cosa? Un arca. ¿Hizo excusas Noé? No, lo hizo. ¿Y qué tal de Abraham?
cuando salió de su tierra, de la tierra de Ur, de los caldeos, sin saber a dónde ir, él fue. Tenemos también a Moisés, cuando recibió el mandato de sacar a su pueblo de Egipto y marchar por ese mar rojo. ¿Fue Moisés o no fue? ¿Tenía dudas Moisés tal vez? Tal vez sí, pero le obedeció. ¿Y qué tal de David cuando peleó con su Goliat? Hermano, todos tenemos nuestros Goliat, todos los tenemos, pero tenemos que marchar por fe. ¿Qué tal Josué cuando marchó alrededor de Jericó? Lo hizo por fe. ¿Y qué tal Daniel cuando fue arrojado injustamente en el foso de los leones? ¿Se quejó él? No, él siguió por fe. ¿Y qué tal de Nehemías cuando construyó el muro? Lo hizo por fe, querido hermano. Ellos actuaron en su fe y no actuaron en sus dudas para tomar decisiones. Hermano querido, no permitas que tus preguntas y tus dudas dicten tu fe en Dios. Lo que hay que hacerlo, porque el Espíritu Santo llama y cuando toca, tú decides si respondes o no. Porque no puede haber otra oportunidad tal vez. ¿Sabían estos ejemplos, estos personajes de lo que iba a suceder más adelante? ¿Sabían ellos? Claro que no. No sabían. ¿Sabes tú lo que va a pasar mañana? No. ¿Sabes tú lo que va a pasar dentro de una hora? Tampoco. Estos personajes actuaron en su fe, no en sus dudas. Hermano querido, en este instante yo te invito a que dudes de tus dudas, pero no dudes de tu fe. ¿Quiénes aquí presentes dudan de su fe? Hay que seguir caminando, querido hermano, por fe, porque Dios nunca rechaza a un dudador honesto. ¿Tienes dudas en tu vida? ¿Tienes dudas o preguntas de lo que tienes que hacer más adelante? Es ok. Pero no te bases en tus dudas para hacer tu fe, porque a Dios no le gusta eso. Estamos casi terminando, tenemos un evento muy hermoso más adelante. Hay que desarrollar hábitos. Como hemos dicho muchas veces, hay hábitos de salud, hábitos de esto, hábitos de lo otro, pero en lo espiritual tenemos que desarrollar ciertos hábitos. Uno de ellos es la oración, otro es la adoración, otro es la comunión, el estudio de la palabra, el ayuno, el testimonio personal y más. Yo quisiera que todos miráramos esto. Nuestra fe se fortalece ¿en qué cosa? En mis dudas. No, dice en la obediencia ¿a quién? Repitamos todos juntos lo que está ahí, lo que está en el cuadrito. Repitamos todos juntos, por favor. Alimenta tu fe para que tus dudas mueran de hambre. Se aplica a mi vida en este instante. ¿A cuáles de ustedes se les aplica alimentar nuestra fe en lugar de alimentar nuestras dudas? Porque si alimentamos nuestras dudas, vamos a seguir dudando. Pero cuando no alimentamos nuestras dudas, las dudas se van a morir de hambre. Querido hermano, ¿necesitas alguna señal de Dios en este instante? ¿Qué señal tú necesitas? ¿Necesitas algo? ¿Necesitas escuchar la voz de Dios hablándote? Mira que Juan el Bautista escuchó la voz de Dios y dudó, pero siguió más adelante. Hermano querido, busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Busquémoslo mientras la voz del Espíritu Santo nos incomoda. Respondamos por fe, no tengamos miedo, hermano. Muchas veces nosotros
tomamos un curso, tomamos un examen y no sabemos lo que va a pasar, pero lo hacemos ¿por qué? Por fe. Nuestra habilidad que vamos a pasar el examen. Pero en cuestiones de la vida eterna, hermano, ¿por qué dudamos? Ay, que no sé. Comparto con ustedes antes de terminar en Isaías 41:10. Isaías 41:10 dice lo siguiente. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántos de los aquí presentes creen lo que la palabra acaba de decir en este instante? ¿Tienes dudas? ¿Tienes dudas de algo? Es ok. Pero hay que tomar una decisión. Así que, queridos hermanos, es hora de salir de ese círculo de los dudosos y meternos al círculo de los fieles del Señor. En este momento voy a tener una oración antes de terminar. Y espero, querido hermano, de que el Señor nos haya hablado en nuestra necesidad. Porque todos tenemos necesidades. Todos pasamos por problemas. Algunos son más serios que otros. Tragedias suceden. No entendemos. Lloramos, sufrimos. Pero la mano de Dios te dice, no temas, porque yo estoy contigo. ¿Usted cree eso, que Dios está con usted? No desmayes. ¿Crees tú que eso es verdad? No desmayes, porque yo soy tu Dios. ¿Cuánto reconocemos en esta mañana que Él es nuestro Dios? Él te da el esfuerzo para seguir adelante. Él es el que te levanta todos los días. Dios dice, siempre te voy a ayudar, siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Espero que Dios nos haya hablado en esta mañana y nos dé el empuje para no dudar más y vivamos por fe en Cristo Jesús. Padre amado, si en este momento hemos dicho algo que no está de acuerdo a tu voluntad, perdón. Pero esta es tu palabra. Y tu palabra es eficaz y tu palabra no miente. Tu palabra va al grano. Señor, el propósito es para que nosotros nos despertemos y podamos reconocer de tus bendiciones cada día, a cada instante, en nuestros dolores, en nuestras angustias, en todo lo que nos agobia, los porqués de la vida. Y tú dices, está bien, no te preocupes, because I can hear you. Escucho tu oración, no te preocupes. Señor, danos el ánimo, el valor para levantar nuestra mano y decir, sí, Señor, creo en ti y me entrego a ti, sin importar lo que esté por delante. Porque, Señor, vale la pena. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.